Muy buenas. En este video vamos a ver el tema de áreas y perímetros. Bien, para introducirnos en el tema de áreas y perímetros, vamos primero a ver algunos conceptos básicos. Vamos a empezar con lo que es figuras geométricas. Las figuras geométricas planas son figuras aquellas que se pueden trazar en una hoja de papel, por decirlo así, de manera más sencilla. Aquellas figuras cerradas, ¿verdad? Eh, que normalmente la mayoría conoce, por ejemplo, la primera, el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado se caracteriza, bueno, porque tiene cuatro lados congruentes o de igual medida, tiene cuatro ángulos rectos, que estos son los que pasan a medir 90 grados, ¿verdad? Lo que conocemos comúnmente como la escuadra, ¿verdad? Eso es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, el cuadrado, que es la figura que tenemos acá en este ejercicio, ¿verdad? En el material que ustedes tienen, sería este. Dentro de cualquier figura geométrica, no solamente dentro del cuadrado, tenemos lo que se conocen como ángulos, ¿verdad? Las figuras geométricas tienen lo que se conoce como lados y también los vértices. Los vértices son las uniones de los lados o de estos segmentos. También se llaman o se conocen como segmentos. ¿Ok? Entonces, el cuadrado, una figura de cuatro lados que son congruentes. Congruentes siempre va a significar esa palabra de igual medida. ¿Ok? Así si a uno le dicen que el lado de un cuadrado mide 4 centímetros, eso quiere decir que sus cuatro lados miden 4 centímetros. Otra figura muy común es la del rectángulo, ¿verdad? El rectángulo suele tener cuatro lados, pero estos cuatro lados hay dos que tienen la misma medida, o sea, dos que son congruentes entre sí, y otros dos que son congruentes también entre sí. ¿Qué significa eso? Bueno, esos lados, ¿verdad? Esos pares de lados, los conocemos en el rectángulo como el ancho y el largo. ¿Ok? El ancho, ¿verdad? Son dos y son congruentes entre ellos. Y no tienen la misma medida que el largo. El largo suele ser, valga la redundancia, más largo o de mayor medida, ¿verdad? Y igual entre ellos dos, suelen ser dos y tienen la misma medida, son congruentes entre ellos. ¿Qué significa eso? Bueno, si aquí este ancho mide 4 centímetros, este también mide 4 centímetros. Si el largo que tenemos aquí mide, qué sé yo, 12 centímetros, pues el otro lado también mide 12 centímetros, ¿verdad? Ok, luego tenemos el triángulo. El triángulo tiene diferentes formas. Este que tenemos acá es solamente un ejemplo, pero existen diferentes tipos de triángulos. En el triángulo tenemos lo que se conoce como la altura. La altura va desde la punta del triángulo, ¿verdad? Hacia un lado. O sea, la altura siempre va a caer como perpendicular a la base, ¿verdad? Ella siempre va a caer así de esta forma, como la que vemos acá en la imagen. Luego tenemos los lados de los triángulos, ¿verdad? Son tres lados. En el triángulo, los tres lados no necesariamente son congruentes, es decir, no necesariamente son de igual medida. Ya vamos a ver. Y también tenemos lo que se conoce como la base, ¿verdad? Que en este caso sería esta que está marcada aquí en amarillo, ¿verdad? Entonces, la que está marcada acá en color anaranjado, eso es lo que se conoce como la altura. La altura por lo general se representa con una H. Yo sé que a veces a las personas les cuesta un poquito reconocerlo porque altura no se escribe con H, ¿verdad? Lo que pasa es que áreas y perímetros, ¿verdad? Por lo general en este tema, la letra A ya se utiliza en otro aspecto, en otro índole. Entonces, no se puede utilizar la A para la altura. Por lo tanto, se decidió ponerle una H. Eso es a nivel general. ¿Ok? Bueno, en el triángulo, como les decía, por lo general, no necesariamente sus lados tienen la misma medida, ¿verdad? No necesariamente tienen la misma medida. ¿Qué pasa?
que cuando un triángulo, sus tres lados son congruentes, son de igual medida, eso se conoce como un triángulo equilátero. Tiene un nombre específico, ¿verdad? En cambio, por su lado, cuando un triángulo tiene solo dos lados congruentes, o sea, dos lados de igual medida y uno diferente o desigual, a eso se conoce como triángulo isósceles. Y luego tenemos el triángulo escaleno, que es aquel en el que todos sus lados tienen diferentes medidas, ¿verdad? Bien. Luego tenemos, hay otra clasificación de los triángulos. Esta clasificación que tenemos acá, ven que se divide en tres tipos de triángulos, el equilátero, el isósceles y el escaleno. Esto se conoce como una clasificación por la medida de sus lados, porque vean que estoy hablando solo de la medida de los lados. Pero hay otra clasificación que tiene que ver con la medida de los ángulos internos del triángulo. En este apartado no los vamos a abarcar todos, pero sí vamos a ver uno en específico, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo que posee un ángulo recto, que era el que les contaba yo de la escuadra, ¿verdad? Se reconoce precisamente porque tiene una parte de él en la que se nota esa escuadra o ese ángulo recto. Entonces, como en la imagen, ¿verdad? Y entonces, en este triángulo, pues de igual forma hay altura y hay base. La diferencia es que aquí la altura es uno de los lados del triángulo. La base siempre va a ser en lo que el triángulo está sentado, por decirlo así, es donde se asienta la figura. ¿Ok? Entonces, es como de esta parte, de este apartado, es como reconocer estos elementos, estas partes. No es como para ejercicios, sino que estos conocimientos se aplican en otros ejercicios. Luego tenemos el rombo, ¿verdad? En el rombo es una figura también de cuatro lados congruentes, como en el cuadrado. La diferencia con el rombo es que el rombo no tiene todos sus ángulos de 90 grados. Más bien tiene dos ángulos agudos que miden menos de 90 grados y dos obtusos que son los que miden más de 90 grados. Entonces, por eso se ve la figura como la de un papalote, ¿verdad? De los que hacíamos antes por lo menos en mi época, que se hacía el papalote así de esta forma, y se le ponían siempre esas varillitas que estamos viendo ahí en la imagen, que están en color verde y anaranjado. Bueno, eso se conoce como diagonales. La de color anaranjado es la diagonal mayor y la color verde es la diagonal menor. Estas diagonales se intersecan en un punto, ¿verdad? Ellas dos chocan, intersecar significa que se tocan en un punto, ¿verdad? Y ese punto lo que provoca es que las diagonales se partan a la mitad entre ellas. Entonces así, si la diagonal mayor mide 12, pues entonces ahí justo en la parte donde pasa la diagonal menor, esa mitad para arriba mide 6 y para abajo mide otros 6. Esa es básicamente la idea, ¿verdad? Ok. Luego tenemos por acá el trapecio, ¿verdad? El trapecio es otra figura geométrica en donde está formada por una base mayor y una base menor, ¿verdad? Vamos a poner. Entonces está la base menor y la base mayor. La base mayor suele ser en donde está sentada la figura. Y también el trapecio tiene lo que se conoce como altura, ¿verdad? También tiene una altura, que sería la que está acá señalada, ¿verdad? Quizá la vamos a poner como en otro tono para que se diferencie de las otras. ¿Ven? Entonces ahí lo tenemos. Entonces en amarillo tenemos marcada la altura. La zona que está marcada con verde es la base mayor. Vamos a poner aquí, mayor. Y la otra es la base menor. ¿Ok? La que está en anaranjadito acá, por acá arriba. ¿Ok? Bien. Ahora, eso es con respecto a las figuras planas. El tema, recordemos nuevamente, que es áreas y perímetros. Pero eso es como un repaso de las figuras porque esas figuras se utilizan mucho dentro del áreas y perímetros. Ahora bien, ¿qué es un perímetro? Bueno,
Veamos estas tres figuras que tenemos acá. Tenemos un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, solo como para poner como ejemplo, ¿verdad? El perímetro de una figura es el borde de la figura, es esa línea que está en azul en este momento de la imagen. El área, el área es el espacio que abarca la figura de manera interna, es decir, que es la zona que está pintada en amarillo en este momento en las figuras. El perímetro se representa con una P mayúscula y el área se representa siempre con una A mayúscula. Ahora, el perímetro siempre va a ser la suma de los lados. No tiene una fórmula específica. O sea, para cualquier figura, independientemente de figuras que a ustedes se les presenten, simplemente determinar el perímetro es determinar cuánto mide el borde completo, todo el borde. ¿Ok? Eso es perímetro. El perímetro se mide en unidades lineales. Estas unidades lineales son como el metro, el centímetro, el cuadrado, todo eso. ¿Ok? El kilómetro, hectárea, ¿verdad? Cualquier unidad de medida, centímetros, ¿verdad? Son unidades lineales. ¿Ok? El área, por su parte, se mide en unidades cuadradas. ¿Qué quiere decir? Metro cuadrado. Recordemos que cuando nos venden un lote, siempre nos dicen, tiene una medida, tiene un lote, por ejemplo, de 125 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque eso es el área del lote. ¿Lo ven? El área del lote. Y siempre que nos dicen, tiene de frente tanto y de fondo tanto, eso es perímetro. ¿Ven? Entonces, cuando nos dan cuánto mide el lote, nos están dando el área en realidad, porque está en unidades cuadradas. Metro cuadrado, kilómetro cuadrado, hectáreas cuadradas, todo esto. Ahora, cuando más bien nos dicen cuánto tiene de frente, cuánto tiene de fondo, pues eso es perímetro. ¿Ok? Para el área, como les decía, el perímetro siempre va a ser la suma de todos los lados, ¿verdad? Pero en el área, no, en el área hay ciertas fórmulas para cada tipo de figura. En el cuadrado es el lado elevado al cuadrado. La medida del lado se eleva al cuadrado. Para el rectángulo, el área es el largo por el ancho. En el triángulo es base por altura dividido entre dos. Por eso era importante conocer las partes de cada una de las figuras. Es muy importante repasar las partes de las figuras precisamente porque las fórmulas vienen con esos nombres. Además, no se pone exactamente la palabra, sino que se pone una letra que simboliza esa palabra. Vean aquí que V minúscula significa base. Y la H, como les decía antes, es la altura. La L minúscula significa lado. La A minúscula significa ancho. ¿Ven? Ahora, el triángulo equilátero, solo el triángulo equilátero, tiene una fórmula para el área muy específica que es esta. También pueden usar la misma de arriba, la de base por altura dividido entre 2, pero a veces no tenemos la altura del triángulo, pero sí tenemos la medida de la base o el lado que va haciendo lo mismo. Por eso entonces a veces es muy útil tener esta fórmula a mano. Luego tenemos el rombo, que es la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2, esa es la fórmula. Y luego el trapecio, que tenemos que es la suma de las bases, ¿verdad? Aquí sería la base mayor más la base menor, ¿verdad? Eso se suma primero, la suma primero, por eso vienen estos paréntesis, se hace primero la suma y luego se multiplica por la altura y el resultado se divide entre 2. ¿Okay? Esa es la forma. Entonces, estas formulitas siempre es bueno tenerlas a mano porque nos ayudan mucho en la resolución de ejercicios. Recordemos entonces que el perímetro se representa con una P mayúscula y es la suma de la medida de todos sus lados, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Veamos este ejemplo. La cancha del Estadio Nacional de Costa Rica tiene forma rectangular. Sus dimensiones son 105 metros por 68 metros. Y es de césped natural. Cuando se colocó el césped de la cancha, el metro cuadrado de césped natural costó $10. Además de
se encargaron, se encargaron unas vallas para crear, cercar la cancha y separarla de la pista de carreras. Recordemos que la cancha del Estadio Nacional está rodeada por una pista de carreras, ¿verdad? Dice que cada valla tiene una medida de 2 metros. ¿Ok? Nos piden determinar el costo mínimo en dólares por concepto de compra del césped en su momento, obviamente, y que cuántas vallas se encargaron como mínimo para acercar toda la cancha. Entonces, esto para determinar el costo mínimo en dólares por compra del césped, eso se está refiriendo al área, porque es la zona interna de la cancha. El césped, recordemos que está cubriendo toda la cancha, ¿verdad? Toda la cancha se la está cubriendo, entonces esa es la zona interna. Pero las vallas publicitarias están alrededor de la cancha, entonces esto es perímetro, lo que nos están consultando en la parte B. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en un ejercicio siempre es súper bueno que pongamos los datos primero, sacamos los datos del texto. Por ejemplo, ponemos acá césped, $10 el metro cuadrado, las vallas medían 2 metros, el largo son 105, el ancho son 68, ¿ve? Incluso hasta podemos hacer una figurita de un rectángulo para recordar que es un rectángulo, ponerle las medidas, recordando, obviamente, que los largos miden siempre lo mismo, por eso se repite la medida, y los anchos entre sí también son congruentes, por lo que esos 68 metros van repetidos en los dos anchos. ¿Ok? Para responder la pregunta A, tenemos que determinar la medida del área. Entonces nos vamos a las fórmulas y buscamos el área de un rectángulo. Como pueden ver, es largo por ancho. Esa es la fórmula. Entonces, simplemente, ¿qué se hizo acá en el ejercicio? Se sustituyeron los datos, la medida del largo, que era 105, por el ancho, que es 68. Resolvemos la multiplicación, 7140, y ahí tenemos que resulta que el área a cubrir de césped es de 7140 metros cuadrados, pero teníamos que determinar el valor, el costo de los césped, que cada metro cuadrado costaba $10. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los 7140 se multiplica por 10 y ¿qué obtenemos? 71.400. Esos 71.400 es el precio en dólares del set que se compró como mínimo para poder cubrir toda la cancha. ¿Lo ven? Entonces ya con eso ya tenemos la respuesta A. La respuesta B es sobre cuántas vallas se encargaron, cuántas se mandaron a comprar, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es perímetro, tenemos que sumar todos los lados de la figura. Entonces es 105 más 105. Recordemos que son dos largos que miden igual. Luego también se le suman los dos anchos, 68 más 68. La suma es 346 metros. O sea, es decir, esto es el perímetro, el borde, todo el borde, pero cada valla medía 2 metros. Es decir, que si dividimos este monto entre dos, podemos obtener cuántas vallas fueron necesarias para cubrir todo el borde de la cancha. Entonces, al hacer esta división, obtenemos que fueron necesarias 173 vallas. ¿Sí? Y ya con eso se responde el ejercicio completo. Es muy importante cuando tienen este tipo de ejercicios la parte de sacar la información de los textos, ¿verdad? Ahora bien, hay figuras geométricas que no son regulares. Hay figuras geométricas no regulares. ¿Qué significan figuras geométricas no regulares? Son figuras que no tienen forma de cuadrado, de triángulo, de rombo, de trapecio, sino que, por ejemplo, veamos la figura 1 que tenemos acá. Ven que no tiene ninguna forma específica, pero que si trazamos un segmento como en la figura 2, la figura original se divide en dos figuras distintas, un cuadrado, en este caso, y un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Entonces, cuando tenemos este tipo de ejercicios, es súper fácil sacar el área total de la figura, ¿verdad? O sea, el área total de la figura 1. Si sacamos individualmente
el área del cuadrado y el área del triángulo rectángulo, ¿verdad? A eso le podemos llamar, por ejemplo, área uno y área 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que al sacar las áreas de las dos figuras y sumarlas, obtenemos el área total de la figura original. ¿Ven? Entonces, es como dividirlo en dos partes, sacar cada una de ellas por separado, pero a la final sumarlas nuevamente para poder obtener la figura original. A eso se le conoce como área total. El área total se representa de esta forma, A con una T chiquita aquí, y es la suma o corresponde a la suma de las áreas divididas. En este caso, la figura se dividió en dos áreas, área uno y área 2, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Vean esta figura, la figura 3. La figura 3 no tiene forma posible. Si le trazamos algunos segmentos con ayuda de una regla, podemos observar que en realidad esa figura estaba formada por dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Y un rectángulo. Entonces tenemos tres áreas. Un triángulo, área uno, un triángulo rectángulo, el área 2, que sería el otro triángulo rectángulo, y el área 3, que sería el rectángulo, ¿verdad? De igual forma, como les decía, para averiguar entonces el área total de la figura original, sería determinar el área uno, 2 y 3 individualmente cada una con las fórmulas que les corresponden, la fórmula del triángulo, del área del triángulo, la fórmula del área del rectángulo, ¿verdad? Y luego sumar las tres áreas, o sea, el área total va a ser igual al área uno más la 2 más la 3. Y eso sería el resultado. Cuando habla de perímetros, los perímetros de cualquier figura es la suma de todos sus lados. Entonces, no hay ningún problema en el caso de perímetros porque es nada más ir sumando todos los bordes. Y no importa si es una figura conocida o no, simplemente se suman todos los bordes y ya tenemos perímetro. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Elizabeth desea poner en venta su lote. El precio del metro cuadrado en la zona está en $15. El mismo no tiene forma regular, por lo que Elizabeth no sabe cómo determinar el precio de venta que corresponde. ¿Ven? Entonces nos dice que nos adjuntan el plano de lote en la figura uno. Con ayuda del mismo responde lo que se le solicita. Entonces veamos que tenemos acá la imagen del plano y ven que el lote en realidad no tiene una forma regular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de trazar un segmento o dos, los que me sean necesarios, para dividir la figura de este lote en algo que sí conozcamos, en figuras conocidas, para poder determinar el área. ¿Ok? Entonces, veámoslo acá el ejemplo. Ya tenemos acá el segmento trazado. Observen, vamos a poner aquí una flecha para poderles ir señalando bien. Ahí está. Entonces, observemos que este fue el segmento que se trazó de aquí a acá y obtuvimos un rectángulo y un triángulo, ¿verdad? Y este triángulo es un triángulo rectángulo también. Ahora bien, ¿qué pasa? Originalmente acá, observen, originalmente medía 19 este lado, ¿verdad? Vamos a ver aquí, vamos a subir la flechilla. Ven, este lado del lote medía 19, pero este pedacito de acá medía 13. Entonces, ¿qué pasó cuando trazamos aquí a este segmento? Bueno, que como este mide 13, eso quiere decir que de aquí a acá también mide 13. Y como originalmente medía todo el completo, medía 19, entonces hasta aquí caminamos 13 metros, que falta por caminar otros 6 metros. ¿Lo ven? Entonces ya ahí sacamos la medida de acá. Ahora, originalmente solo teníamos esta medida de este lado. Esta medida eran 8 metros.
Pero como sabemos que estos dos miden lo mismo, pues este también mide 8. ¿Lo ven? Y este pues ya nos lo habían dado. ¿Ok? Pues con ayuda de esto ya tenemos las medidas necesarias. Vean que tenemos el largo y el ancho del rectángulo, que serían 8 y 13. Y luego tenemos la base y la altura del triángulo, que serían 8 y 6. Entonces, es muy importante poner los datos, ¿verdad? Poner los datos. Entonces, procedemos a poner por acá los datos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos dividido la figura en dos y ya las tenemos identificadas, que es el triángulo, rectángulo y el cuadrado. ¿Qué procedemos a hacer para responder las preguntas? Bueno, lo primero es determinar el área de cada figura de manera individual. Ubicamos la fórmula para cada uno, que sería, por ejemplo, para el rectángulo, que sería largo por ancho, y para el triángulo, que sería base por altura dividido entre 2, ¿verdad? Entonces, es bueno siempre pues poner aquí como de referencia la imagen con los datos, sacar los datos, escribir largo mide tanto, el ancho mide tanto, cada quien a su manera, pero pues es una forma de hacerlo. Procedemos a multiplicar el 13 por 6, que es el largo por el ancho, y eso nos da un 78. Luego sacamos el triángulo, que sería base por altura, sería 6 por 8 dividido entre 2, se coloca de esta forma. 6 por 8, 48, y el 48 al dividirlo entre 2 nos da 24. Quiere decir que la parte, la sección del lote que tiene forma rectangular mide 78 metros cuadrados. Por su parte, la que tiene forma de triángulo rectángulo mide 24 metros cuadrados. Ya con estas áreas sacadas o determinadas, procedemos a sacar el área total, que es la suma de ambos, ¿verdad? Entonces aquí simplemente ponemos acá, que sería 78 más 24, y eso nos da 102. Entonces, por lo tanto, el lote mide 102 metros cuadrados. ¿Qué pasa? Ya teniendo eso, multiplicamos el precio o sea, la medida del lote, que es el área de 102 metros cuadrados, ¿verdad? Se multiplica acá por los $15 que vale o es el precio de cada metro cuadrado, ¿verdad? Y obtenemos que el lote tendría un costo de $1,530. ¿Verdad? Ya ahí con eso respondemos la pregunta A y la pregunta B, que era determinar el área del lote y determinar el precio de venta del mismo. Entonces el precio de venta del lote de Elizabeth es de $1,530. Por su parte, para determinar el material necesario para acercar el lote, tenemos que determinar el perímetro del mismo. Entonces, sacamos el perímetro. ¿Cómo se saca el perímetro de cualquier figura? No importa de la forma que tenga, sumando sus lados. Entonces, procedemos a sumar todos los lados del lote. Sería 8 más 13 más 10 más 19, y eso nos da 50. Por lo tanto, el lote en sí, ¿verdad? Para poderlo cercar, ocupamos 50 metros lineales de material. ¿Ven? Entonces, en realidad, este tipo de ejercicios, ¿verdad? No es tan complejo, no son tan fuera de este mundo, ¿verdad? Son sencillos de realizar si nos logramos enfocar y logramos tratar. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo hacerlo con una regla, ¿verdad? Tener el material hojada impreso, porque de forma digital es muy complicado, y tratar de ubicar con una regla y un lápiz de grafito, ¿verdad? Trazar las líneas para ver en dónde podemos lograr estas divisiones. Nunca tracen más de 3 figuras. Si ustedes están trazando más de 3 figuras geométricas en un mismo ejercicio, eso quiere decir que ya exageraron mucho, que puede ser que siempre se puede dividir entre 2 o 3. No significa que esté mal, sino que posiblemente vayan a hacer más de la cuenta. Básicamente es eso. Bueno, espero que les haya quedado muy claro el tipo de ejercicios, que no les haya quedado ninguna duda. Muy buenas a todos.